Muy buenos días a todos, deseando que tengan un excelente día. De parte de toda la Dirección Nacional les envían un extenso saludo. Bienvenidos a todos los candidatos a las elecciones Congreso 2026, liderados por el Partido Demócrata Colombiano, su partido. Damos la bienvenida también a todos los contadores y gerentes de campaña, informándoles que cada uno fue debidamente notificado e invitado a esta capacitación mediante correo electrónico al correo electrónico registrado ante el partido al momento de su afiliación en el formulario de afiliación del partido. De igual forma, la información fue compartida vía WhatsApp en los grupos de WhatsApp y de manera individual vía WhatsApp, a manera de que todos estuviesen enterados de esta importante capacitación, a modo de que no tengan inconvenientes futuros al momento de presentar sus cuentas en el aplicativo Cuentas Claras, entendiendo que es una obligación individual de cada candidato registrar los ingresos y gastos en sus campañas. A manera de soporte, de ayuda, se brinda esta capacitación a modo de que la orientación sirva para reducir al máximo los errores y luego no tengan inconvenientes futuros. Esta reunión está siendo grabada. Solicitamos a cada uno su autorización, entendiendo de que la permanencia en la misma es una aceptación expresa a la grabación y que al momento de iniciar la grabación en su pantalla le salió una notificación que decía si aceptaba, ya que esta capacitación será cargada posteriormente en YouTube o en la página oficial del partido, a modo de que la puedan consultar posteriormente si así lo requieren, e igual el material que acá se va a compartir. Sin más, podemos dar inicio a esta capacitación. Bienvenida, doctora Sandra Castellanos, quien va a ser nuestra encargada de esta capacitación. Doctora Sandra, adelante. Muchas gracias a todos. Muy buenos días para todos. Me dispenso, no tenía acceso al micrófono. Buenos días, doctora Santa. Bueno, me presento, soy la directora contable y financiera del Partido Demócrata Colombiano y hoy los vengo a acompañar para esta capacitación de rendición de cuentas de campaña e instructivo software aplicativo Cuentas Claras para los candidatos año 2026. Esta es la rendición de cuentas de campaña, elecciones al Congreso de la República 2026 del Partido Demócrata Colombiano. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar esta capacitación es importante, sé que van a salir, voy a dejar unas recomendaciones referente al proceso mismo, partiendo que faltan entre 34 y 35 días de contienda electoral y que hay procesos que están en marcha al 100% y otros que están rezagados. De conformidad a terminar esta presentación, en el chat podemos colocar las inquietudes que se presenten. Para empezar a hablar sobre eh, la rendición de cuentas de campaña, es importante hablar sobre la normatividad. Entonces, he tenido unos mensajitos al WhatsApp referente a que
Es cierto que hay designación de gerentes y contadores que ya tienen la experticia, como hay otros que están en el proceso de aprender y está bien. Entonces, es importante conocer la normatividad de la rendición de cuentas de campaña Congreso 2026, donde acá podemos ver la Ley Estatutaria 130 de 1994, que es el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticos, donde fija las reglas sobre la financiación, límites, obligaciones que rigen la actividad partidaria y de toda campaña. La Ley Estatutaria 1475 del 2011 regula la organización y funcionamiento de partidos y procesos electorales. Podría decir que esta es la Carta Magna donde contiene las reglas sobre la rendición de cuentas y plazos para la presentación de informes. La Ley 1474 del 2011, normas para prevención, investigación y acción frente a actos de corrupción, marco complementario para el control de recursos y responsabilidades. La Ley 1864 del 2017, esta nos habla sobre, esta modifica el Código Penal de la Ley 599 del 2000, donde incorpora delitos relacionados con la financiación ilegal y omisiones en la información de aportes electorales, sanciones penales. Esta ley es muy importante puesto que nos afecta directamente. Después, para estas contiendas electorales, tenemos una normatividad específica que emite el Consejo Nacional Electoral. Tenemos la resolución 10753 del 5 de noviembre del 2025. En esta resolución vemos todo el procedimiento para la presentación de informes y uso obligatorio del software aplicativo Cuentas Claras. Estaba de la mano pues de la 1475, donde esta resolución define formularios, plazos de presentación, obligación de cargas de soportes en el formato PDF, firmas, asignación, todo lo que tiene que ver con la revisión misma que hace el Fondo Nacional de Financiación, los términos para subsanar cualquier eventualidad que se presente, requisitos para la certificación y reconocimientos de reposición de votos. También está la resolución 00203 del 22 de enero del 2025, emitida igualmente por el Consejo Nacional Electoral, donde habla sobre los topes de gastos para listas del Congreso, Senado y Cámara y valor de reposición por voto válido. Estas son las resoluciones que debemos nosotros al finalizar el día. De igual manera, vamos a compartirles las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y la normatividad también se encuentra en Internet, pero nos comprometemos de compartirles las resoluciones del Consejo Nacional Electoral para que ustedes tengan a la mano esta información y puedan seguir con el debido, con la debida injerencia de la información. Y la última resolución, y no menos importante, la 215 del 2025, también del Consejo Nacional Electoral, donde habla sobre la regulación de la propaganda o publicidad electoral. Aquí hay algo importante y tiene que ver con el tema de la causalidad del gasto con el funcionamiento y con la relación misma de una campaña electoral. ¿Y por qué voy al tema? Porque para efectos de financiación y de rendición pública de cuentas, hay que también tener muy claro qué es una campaña electoral, para que todo lo que vamos a hacer de conformidad a los gastos tenga que ver pues con lo que se está haciendo, puesto que la campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o abstenerse de hacerlo. Artículo 34 de la Ley Estatutaria 1475 del 2011. Pues siguiente. Aquí vamos a hablar sobre un tema importante y agradezco la participación
de los participantes, valga la redundancia, donde fueron convocados candidatos, contadores y gerentes de campaña. Hay un tema en esta contienda electoral hay unos procesos obligatorios, partiendo de que una vez la candidatura ha sido debidamente inscrita en la registraduría, nosotros como candidatos debemos hacer el nombramiento de gerente, el nombramiento de contador, y ahí es donde va directamente la responsabilidad de la presentación de informes de ingresos y gastos. Los gerentes de campaña y los candidatos presentarán ante el respectivo partido, movimiento o grupo significativo de ciudadanos, aquí pues el Partido Demócrata Colombiano, el informe individual de ingresos y gastos de campaña, dentro del plazo establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 del 2001. Aquí, dando continuidad a lo anterior, nosotros como partido les compartimos a ustedes un formato guía para el nombramiento de gerente y el nombramiento de contador. Cargos obligatorios e importantes y en el cual estas contiendas electorales por tener unos topes de gastos de campaña superior a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene la obligatoriedad de tener gerente y pues el contador, que es la mano derecha para todo el tema de el informe de ingresos y gastos, cuentas claras y demás. Aquí también hay un tema de la obligatoriedad de la presentación de informes, puesto que estos informes de ingresos y gastos deben ser consolidados individuales, deberán ser presentados a través del software aplicativo Cuentas Claras. Entonces aquí no hay excepción alguna. En estas contiendas electorales debe ingresar y debe hacerse el registro en Cuentas Claras y enviar el informe. Más adelante pues les explicaré paso por paso, pero es importante que se envíen los formularios adecuados de ingresos y gastos, puesto que si solamente se diligencia Cuentas Claras y al final no se da envío del informe, es como si no se hubiera presentado. Entonces hay que tener muy claro y hay que asistir a estas capacitaciones. De igual manera, en el Consejo Nacional Electoral hay material que nos puede servir. Nosotros también estamos em, muy pendientes de ustedes para que la obligatoriedad de la presentación de informes se cumpla pues a cabalidad. Siguiente. Bueno, antes de empezar con el registro electoral de nuestra aplicación Cuentas Claras y pues la rendición de cuentas, quiero dejar a colación y sé que van a salir unas preguntitas de este tema y es referente a los procesos obligatorios de nombramiento de gerente, eh, contador, es la apertura de cuenta bancaria única de campaña. Como anteriormente lo explicaba, estas elecciones y al cargo que aspiran Cámara y Senado, el tope de gastos de campaña es superior a 200 salarios mínimos. Entonces, la normatividad dice que se debe aperturar una cuenta bancaria única de campaña. Aquí no hay excepción alguna de que si es una lista cerrada, que si es una lista abierta, que sí, que no. Cada candidato es una personita natural única y debe hacer el debido registro y el debido proceso de aperturar su cuenta. Si no apertura su cuenta, hay una sanción, porque estos son los requisitos obligatorios. Entonces, esto no tiene excepción alguna. Entonces, nombramiento de gerente y apertura de cuenta van de la mano. Desde el día de inscripción de la candidatura, todos los recursos en efectivo deben manejarse exclusivamente a través de esta cuenta. Aquí hay un tema de que es importante que los ingresos y gastos deban coincidir con los movimientos bancarios, que estas cuentas únicas están exentas del impuesto 4 por mil y que la Superintendencia Financiera está ejerciendo la vigilancia especial sobre estas.
Aquí ya empezamos con el tema de presentación de informes de ingresos y gastos de campaña. Entonces, como venía pues, diciendo, los gerentes, candidatos, candidatas deben presentar los informes individuales de ingresos y gastos al respectivo partido demócrata en físico y a través del aplicativo dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Esta obligación se mantiene incluso si el candidato no resulta elegido. Entonces, partimos de que ya estando en estas contiendas electorales, debemos cumplir con estas obligaciones, estos deberes. Entonces, hay un tema importante y es que los ingresos y gastos de campaña que se empiezan a tener deberán ser adelantados únicamente a partir de la inscripción de la registraduría. Por eso es que las campañas electorales, el candidato, pues por los topes va con su gerente, que es su mano derecha, y su contador, en la cual pues da la carta de navegación referente a los registros de ingresos y gastos, cómo se deben hacer contablemente, la documentación que se debe tener y el manejo del aplicativo cuentas claras. Eh, bueno, entonces aquí ya vamos a empezar con la información en el software aplicativo. Este aplicativo Cuentas Claras debe ser el fiel reflejo de lo contenido en toda la documentación física que ustedes día a día van a estar haciendo, em, pues con su campaña, ¿verdad? Entonces, eh, para la presentación de informe de ingresos y gastos, también quiero darles unos tips referente a lo que vengo diciendo de ese equipo tan importante que hace el gerente, el candidato y el contador. Y tengan en cuenta que los hechos económicos deben contar con los soportes contables válidos y todo lo que tiene que ver con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Los ingresos vuelvo y reitero, deben hacerse a partir del día de la inscripción y hasta el día de la contienda electoral. Si hay una factura electrónica que emitan después de, no puede entrar dentro de los gastos. Si ustedes se inscribieron, no sé, un día después y tienen un gasto antes, tampoco puede entrar. O sea, hay que tener claro las fechas para ingresar estos ingresos y estos gastos. Una vez efectuado el ingreso o gasto de campaña, se debe hacer el registro ante el aplicativo. Entonces va de la mano que las operaciones mismas que ustedes están haciendo documentalmente en el día a día, también pues estén alimentando el aplicativo Cuentas Claras. Hay un tema de créditos porque hay candidatos que solicitan créditos a entidades financieras legalmente autorizadas, valga la aclaración. Solo podrán registrarse los intereses causados y efectivamente pagados también dentro del periodo de la campaña. Entonces, ¿esto por qué se dice? Porque recuerden que esta cuenta única bancaria se apertura para el proceso electoral, se cierra y se debe cerrar cuando se termina el proceso electoral y todo lo que tiene que ver con intereses causados y efectivamente pagados también se debe relacionar dentro del informe de ingresos y gastos solamente lo que está dentro de ese periodo. Hay algo muy importante y a veces pasa en ciertos territorios que no me emiten la cuenta de cobro o que me prestan el servicio y no hay soporte. Vuelvo y reitero, recuerden que los hechos económicos que no estén debidamente soportados como la norma contable con la documentación previa van a ser excluidos de la liquidación de reposición de votos y van a hacer una respectiva glosa en el dictamen de auditoría interna porque no está cumpliendo con lo mínimo que es los mismos formularios que estamos soportando, debemos adjuntar un soporte prueba y es todo lo que tiene que ver con RUT, cédula, factura, contrato y demás. Las campañas no pueden adquirir activos fijos. Entonces, no está que, es que esta campaña compró un computador. No. Recuerden que estas campañas, como son rápidas,
lo que manejan más es un tema de alquilar, arriendo, nada de compras, no puede adquirir activos fijos. Las fechas de los comprobantes deben coincidir con las fechas de los soportes. Debe tener una numeración continua y cronológica. Por eso aquí lo importante del contador, porque los mismos principios de contabilidad generalmente aceptados se continúan ejerciendo en estas campañas. Y también, pues acá el tema que está teniendo un poquito de complicación, y sé que algunos me tienen ahorita unas dudas y preguntas, es referente a los ingresos y gastos que deben coincidir con los movimientos bancarios de la cuenta bancaria exclusiva de campaña. Así dice la normatividad. Entonces, informes sin movimientos que estén dentro, pues de esta cuenta, pues no van a ser aceptados. Hay un tema que también hay un problema con el registro de, de, ¿de qué? De información. Es que todos los informes deben ser avalados por un contador. La participación del contador y del gerente genera una actividad que debe ser registrada y cuantificada. Y estos valores reportan en los códigos 102 de ingresos y 207 con los respectivos soportes contables. Bueno, entonces aquí ya llegamos al tema álgido. En el registro electoral, no, atrás, por favor. En el registro electoral vamos a ingresar por una plataforma, voy a dar el ejemplo de Google. Voy a entrar a Google y voy a entrar a www.cnecuentasclaras.gov.co. En esta URL nos va a arrojar, ahí pueden ver en la imagen, elecciones 2026. Y ahí abajo hay una pestañita para que ustedes puedan seleccionar Congreso 2026, porque de igual manera hay Congreso 2020. Hay otras opciones. Nosotros vamos a escoger Congreso 2026. Hay un tema acá de usuario y contraseña, los cuales dejo la acotación acá que estos usuarios y contraseñas serán enviados al correo electrónico de los candidatos registrados al momento de la inscripción por el Consejo Nacional Electoral. También al final quisiera saber si ya todos poseen su usuario y contraseña y los que no eh, me lo hagan saber. Siguiente, por favor. Listo. Aquí cuando ya ingresamos a Congreso 2026, viene el tema de digite el número de cédula del candidato y la clave asignada. O el usuario mismo puede ser a veces la apertura en el correo o un algoritmo, pues ya cada quien le llegará su usuario y su contraseña. Ahí le da ingresar, siguiente. Ahí va a seleccionar la opción del Fondo Nacional de Financiación y que arroja el panel principal, le da clic ahí, siguiente. Ahí va a salir un mensaje que dice, advertencia, no ha registrado los datos de su gerente de campaña. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 1475 del 2011, los recursos de campaña cuyo monto máximo de gasto sea superior a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes deberán ser administrados por gerentes de campaña. Entonces acá vuelvo y reitero, estas elecciones, Congreso 2026, tienen la obligatoriedad de registrar gerente de campaña. Siguiente. Nos va a arrojar este panel donde vamos a poder ver en la parte superior pues el Fondo Nacional de Financiación Política, un ítem que está en una casita que dice inicio, un ítem, un ítem donde va a salir el nombre de ustedes, ahí al ladito. En ese icono, en la parte superior derecha, se encuentran pues todas las opciones
para ustedes cambiar la clave y salir de la aplicación, puesto que igualmente les dan una clave general, pero si ustedes quieren cambiarla también lo dejan. Ahí en el panel, en la parte central, van a salir mensajes destacados, manuales, información de interés, el registro de la información que ha hecho, si tiene algún requerimiento, bueno, ahí van a salir como en esos mensajitos que le va a llegar a usted. Y en el menú principal, en la parte em, izquierda, va a salir tres iconos importantes, que es gestionar registro electoral, registro de ingresos y gastos e informe de trazabilidad. Siguiente. Aquí es muy importante y es el paso 1, que es opción gestionar candidato, que es donde vamos a actualizar. Dice actualizar candidato a la plataforma, pero vamos a, a diligenciar todos los datos porque ahí solamente vamos a poder visualizar el nombre, la cédula y el tipo de documento. De ahí para abajo debemos, pues, hay el correo registrado ante el Consejo Nacional Electoral. Ahí debemos, ahí debemos diligenciar a qué etnia pertenece, el género, el departamento, el municipio, la dirección, localidad, el teléfono. Y pues acá podemos fecha de ingresos, fecha de registro de libre ingresos y gastos opcional. Ahí podemos, cuando hicimos la inscripción a la candidatura, este puede ser la fecha que puede ir ahí, pero igualmente es opcional, podemos dejarlo en blanco. Siguiente. Aquí en el siguiente del título general del registro electoral nos arroja, pues vamos en el segundo ítem, gestionar gerente y cuenta bancaria. Entonces, aquí va de la mano los datos del gerente. Entonces, aquí sí no hay nada de información. La única información que podemos previsualizar es la del candidato, que es el nombre y la cédula. Pero acá no hay nada. Entonces, aquí empezamos de conformidad a nuestra acta de designación firmada y y con todo lo concerniente a la aceptación misma. Vamos a colocar nombre, apellido, el tipo de documento, el número de documento, confirmamos el documento, el teléfono del gerente, el correo electrónico para notificaciones, el departamento, municipio, dirección. Acá debemos también registrar pues el tipo de cuenta, el número de cuenta del candidato y acá vamos a cargar copia, fiel copia del acta de designación del gerente de campaña. Aquí, adicional al acta, vamos a cargar el RUT del gerente y vamos a cargar la cédula. Recuerden que estos son documentos importantes y siempre van de la mano a cualquier procedimiento mismo. La cédula al 150 y el RUT con fecha de generación vigente y en las contiendas que estamos y pues actualizado. Ese es como el paquetico que vamos a cargar. Siguiente. Aquí en el siguiente ítem de registro electoral vamos a gestionar lo que tiene que ver con el contador de campaña. Entonces, aquí igualmente los mismos datos que mencioné anteriormente para el gerente son datos obligatorios. Aquí adicionalmente vamos a colocar la tarjeta profesional, el número de tarjeta profesional y también vamos a cargar el acta en la cual se designa el contador. Vamos a cargar la tarjeta profesional, vamos a cargar el RUT, vamos a cargar la cédula y vamos a solicitar a cargar igualmente el certificado de antecedentes disciplinarios a la fecha. Recuerden que todo esto se hace de la mano para que toda información que nosotros estamos cargando acá sea lo más completa para que dé garantía de transparencia a los procesos mismos electorales. Y pues el contador da fe pública
de estos mismos procesos en el cual este paquetico para que los dictámenes y el dictamen y el debido proceso de certificación salga de lo mejor. Entonces, aquí en este paquete debe ir eso. Siguiente. Bueno, aquí ya viene el tema em, grueso, que es el tema de ingresos de campaña. Entonces acá vemos en la parte superior, ya pasamos a registro de ingresos y gastos, en parte izquierda está seleccionado gestionar ingresos de campaña y en la parte superior está ingresos de campaña. Entonces vemos una pestaña donde dice nuevo ingreso. En la opción nuevo ingreso en el sistema permite el registro de un nuevo registro. Entonces cada vez que vamos a alimentar la plataforma con un nuevo ingreso, no podemos cargar un paquete o todo en uno, no. Por cada código, por cada relación de gasto, de relación de ingreso, hay que hacer en el sistema un registro. Aquí también en la parte superior vemos, acá está señalado, nombre del formato. Entonces acá podemos realizar la búsqueda para consultar, editar o eliminar los registros em, de los ingresos que vamos a registrar. Aquí hay un tema importante y es que al momento de realizar el registro de la información en el software, vuelvo y reitero, y me perdonarán si reitero temas, pero son importantes para que los dictámenes salgan bien, para que los soportes estén bien, para que no nos lleguen requerimientos. Y el tema es que los ingresos deben coincidir con la fecha de todo movimiento, consignación, transferencia del banco. Los gastos deben coincidir con la salida de efectivo del banco. La cronología es muy importante para que los comprobantes físicos, en los cuales vamos a hacer pues, los soportes, los paqueticos para cargar, tengan pues se realicen de manera cronológica. Los documentos de los proveedores deben estar a nombre del candidato o candidato. Recuerden que los documentos nunca en contabilidad deben tener enmendaduras, tanchones y todo, pues, vuelvo y reitero, de conformidad a las políticas generalmente aceptadas y a todo lo que tiene que ver con Código de Comercio, artículo 617 del Estatuto Tributario, artículo 774, 621 del Código de Comercio, que tiene que ver, pues, factura electrónica, cuenta de cobro y demás. Entonces, es importante para que em, no se nos olvide. Entonces, lo que igualmente mm, les comenté del candidato y demás, recuerden que esta información ustedes deben validar a la información pregrabada en el formulario E6. Entonces, todo tiene que tener una sinergia para los datos personales. Entonces, em, hay un tema que se me saltó de la parte de atrás, creo que es el tema, no lo vi, y es el tema de la carga de la firma digital del candidato. Entonces es importante igualmente cargar la firma digital del candidato, del contador y del gerente. Entonces, em, estas firmas son las que van y autentican el informe que nosotros enviamos, el 8, sí, formulario 8, y es el formulario que va con las firmas mismas, y estas firmas deben tener unas especificaciones técnicas y que también tienen que, cuando vayan a cargarlas, para que por favor siempre estén en formato PNG. Hay un tema de píxeles cuando ustedes lo van a cargar de 350 píxeles de ancho y 60 píxeles de alto. Tienen que ser de color negro. Hay personas que hacen firma
de color rojo, morado. Recuerden que acá hay una metodología y unos requisitos. Entonces, ¿qué? Entonces debe hacerse de esa manera y eso también quería dejar ahorita, pues en claro, más adelante lo vamos a ver, pero quería dejarlo ahorita finiquitado. Siguiente. Aquí quise relacionar los códigos no sé si se pueda colocar un poquito más grande para que ustedes lo puedan visualizar, darle un poquito de zoom. Acá quise relacionar los códigos de ingresos de campaña. Estos códigos de ingreso de campaña son em, las directrices mismas donde vamos a diligenciar los aportes que vamos a recibir, ¿verdad? Entonces, en el código 101, este código, ahí cuando yo les decía arriba que cuál formato y cuál código iban a diligenciar, espérame que... En el código 101 vamos a ver los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o compañeros permanentes o de sus parientes. Aquí vemos recursos propios aportados por el candidato y aportes o créditos de sus cónyuges, compañeros y tener muy importante que parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Si llega a haber un requerimiento mismo, pues solicitarán esta relación de consanguinidad. En el código 102 vamos a ver contribuciones, donaciones o créditos en dinero o especie que realicen los particulares. Aquí es muy importante tener presente las contribuciones, donaciones o créditos que hacen las personas naturales, las personas jurídicas o los partidos mismos. Las donaciones o contribuciones no deben sobrepasar el 10% de la suma máxima a invertir en la campaña. Las donaciones de personas jurídicas se deben reportar con un número de acta mediante indique la aprobación expresa de la mitad de uno de los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea General de Accionistas. Entonces aquí va de conformidad a que si una personería jurídica va a hacer una donación a la campaña, adicional a los documentos mismos, el RUT, la cédula, la certificación de donación, debe también ir con un acta donde aprueba esta donación la junta directiva. En el código 103, todos los créditos obtenidos en entidades financieras y que estén legalmente autorizadas. En el código 104, ingresos originados en actos públicos, publicaciones o cualquier otra. Entonces aquí tiene que ver con todo lo que tiene que relacionarse con actividades como bazares, fiestas, bonos de contribución, actividades culturales, y pues anexar todo lo que tiene que ver con relación de las personas que participan con su número de identificación y el valor correspondiente. Es también una manera de registrar ingresos de campaña. En el código 105, financiación estatal, anticipos. Pues esta es cuando se hace el debido proceso de un anticipo que la Registraduría Nacional nos haya girado, pero en este caso no hay ninguno que cumpla con este código 105. En el código 106, todos los recursos de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el financiamiento del candidato. Y el 107, otros ingresos. Y en estos otros ingresos vamos a encontrar em, lo que tiene que ver con los rendimientos financieros. Siguiente. Bueno, aquí es importante en el ítem de gestionar ingresos de campaña, de los 7 opciones de tipo de ingreso de acuerdo a estos códigos, es que se debe diligenciar la información requerida en el formulario con los debidos soportes de este ingreso. Entonces, los recursos de campaña, aquí hay, hay como una notica
donde dice que los recursos que la campaña reciban dinero deberán ser manejados, y vuelvo y reitero, a través de la cuenta única bancaria apertura de la campaña, para la campaña, perdón. Siguiente. Aquí vuelvo y reitero el tema de fuentes de financiación del Congreso. Enuncio cuatro fuentes privadas de financiación, además de las, pues, tienen que ver con las que les acabé de mencionar. Las más comunes son los recursos propios de origen privado de partidos o movimientos, los créditos o aportes que provengan del patrimonio del candidato, cónyuges o compañeros, hasta el cuarto grado de consanguinidad, los créditos obtenidos o créditos, donaciones, contribuciones de particulares. Y recuerden que pues podemos tener donaciones o contribuciones en dinero o en especie. Siguiente. Bueno, aquí hay un tema importantísimo y quiero que quede muy claro: las fuentes prohibidas de financiación de organizaciones políticas y campañas electorales. Entonces aquí debo eh, entonar un poco el tema de las fuentes prohibidas que por ninguna razón pueden aparecer o debería recibirse, valga la redundancia. No tanto es la teoría, también la práctica de los buenos usos, ¿verdad? Las donaciones o contribuciones de personas titulares de derecho real personal aparente o presunto de dominio respecto de bienes sobre los cuales se hubiera iniciado un proceso real de dominio. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o antetorios del orden público. Las contribuciones anónimas. En el proceso mío electoral he visto casos de que, es que estaba en un bazar y llegó un señor y me regaló 1 millón de pesos. Y pues yo lo recibí, yo lo ejecuté. No. Recuerden que nosotros, la contabilidad necesita doliente, necesitamos el doliente, la persona que nos está contribuyendo o donando. No podemos recibir contribuciones anónimas o registrar dineros sin el doliente adecuado. Bueno, creo que la, no sé si solamente es a mí, pero la capacitación no se visualiza. Sí, la presentación se fue. Bueno, hay un tema acá y común y normalmente las cámaras internacionales, y si hay alguien acá, que espero que sí, de cámara internacional, que normalmente por ser internacional se ve este tema o esta opción de hacerlo, y es no podemos recibir recursos que provengan de personas naturales o jurídicas extranjeras. No podemos. Son elecciones colombianas con personas colombianas. Si son personas que tienen doble nacionalidad y entre ellas la colombiana, podemos adjuntar la información de que es colombiano y aceptar la donación o la contribución. Pero no podemos aceptar por ningún motivo una donación, una contribución de un extranjero. Creo que ya se visualiza la presentación, me confirman, muchas gracias. Eh, mm, Hay un tema también con las personas contra las cuales ya hay una acusación o una imputación en un proceso penal. Entonces, relacionados con financiación, pertenecían a grupos armados ilegales, narcotráfico y delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de participación ciudadana y de lesa humanidad. Los que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, es muy importante, aquí quedó duplicada el ítem, es muy importante
em, no recibir tampoco personas que son funcionarios públicos y tampoco personas que funcionarias públicas nos pueden ayudar en el proceso mismo. Entonces, para que si tienen algún gerente, algún contador que sea funcionario público, también no puede estar en la contienda prestándonos sus servicios profesionales. Y de igual manera, ninguna persona eh, que desempeñe funciones públicas puede donarnos o contribuirnos dinero alguno o en especie. También lo que provengan personas naturales jurídicas que el año anterior tienen que ver con el 50% de contratos o subsidios estatales que administren recursos públicos o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. También esta es como las prohibiciones, que para que nos quede muy claro y no pase con alguno que no se le advirtió, porque recuerden que esto va de la mano de la Superintendencia Financiera y pues SARLAF y demás, y tenemos que tener presente que hay IAs y entes de control que nos están observando. Entonces, para que nos quede claro las fuentes prohibidas de financiación. Listo, siguiente. Listo, bueno, aquí ya vamos a la plataforma de cuentas claras. Vemos, vemos el tema de ya de segregado de los ingresos de campaña. Entonces, aquí en la parte superior vemos el tema del formato de ingresos, el 101, el código 101, pues aquí vamos a encontrar los 7 códigos. Entonces, acá en el código 101. Si el ingreso corresponde a crédito o aporte del cónyuge o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, debe iniciar todos los campos obligatorios del código. Entonces acá vamos a ver pues que si es nombre de la persona natural, la dirección, el número de teléfono. Acá en el tipo de persona, si es natural, si es jurídica. De igual manera, si es natural o jurídica, despliega uno o dos ítems adicional de conformidad pues a la información misma de cada personería. Y pues recuerde cargar los soportes correspondientes al registro realizado. Y acá pues hacer el paquetico mismo. Aquí vuelvo y doy la acotación de la cronología de la información. También es importante no omitir números de identificación, dirección, teléfono. Siempre estar de la mano pues la verificación del registro único tributario y la razón social del donante y proveedor pues coincidan con la información misma que se está cargando. Entonces, el RUT también debe encontrarse vigente, o sea, no se debe cargar un RUT del 2025, un RUT del 2024, un RUT, o sea, el RUT debe estar con fecha de generación vigente, ya, ya actualizado, cuando ya sí está, si la persona pues da fe que está actualizado, pero con la fecha de generación de la impresión vigente para corroborar y dar fe, pues que está en la actualización válida para prestar sus servicios. También hay un tema de la actividad económica. Recuerden que para prestar un bien o un servicio contratado debe ir de conformidad pues, a las actividades económicas que están registradas en el Registro Único Tributario. Si es contador público, debe ir pues, con la actividad 6920 que está desempeñando pues, acá en la campaña misma. Son como los temas que doy como la recomendación misma. El siguiente.
Bueno, aquí ya vamos para los gastos de campaña. Nosotros, antes de empezar con los gastos de campaña, hay un tema de donaciones y que igualmente hay unos formatos que mi compañero Dairo me confirma si también nosotros los compartimos, referente a los soportes de ingresos. Bueno, mientras me confirma, Sí, doctora Sandra. sí, A los correos listo. electrónicos remitimos formato de designación de contador, de gerente de campaña, también de aceptación de ambos y enviamos un requerimiento para que se respondiera al correo electrónico con esta información y los adjuntos. Algunos De, no lo han enviado todavía, por cierto. sí, doctor Dairo, pero estoy hablando sobre los formatos de donaciones. Eso también, sí. También, pero los podemos remitir nuevamente el día de hoy con todo el gusto. Listo, doctor, muy amable. ¿Por qué hablo de los formatos de donaciones? Porque también hay que tener claro que las donaciones que recibimos de la personería natural, de la personería jurídica, deben ir de conformidad pues al formato mismo que nosotros, la guía que les estamos compartiendo, que es como el acta de donación que va a quedar. em, También hay que hacer como un paquetico con la donación, digamos, un ejemplo, validando los códigos que acabamos de ver del 101, 102, 103. La donación de persona natural, comprobante de ingreso debidamente diligenciado, el acta de donación con las debidas firmas, el comprobante bancario de la consignación o transferencia electrónica que haga, el RUT y la cédula del donante. Donación de persona jurídica, vuelvo y reitero, el comprobante de ingreso debidamente diligenciado, la Cámara de Comercio de la empresa también es importante, no lo había relacionado anteriormente, pero sí es un documento importante tenerlo, porque igualmente, como ustedes bien saben, eh, el contador, la personería jurídica, además adicional del RUT, de la copia de la cédula del representante legal, también la Cámara de Comercio de la empresa es importante. Y acta de junta o asamblea, que ese sí lo había expresado en la anterior. Hay un tema, pareciera que no se ve, pero sí hay campañas y hay personas que reciben donaciones superiores a 50 salarios mínimos mensuales legal vigente. Cuando usted recibe esta donación, se requiere escritura pública para que a ninguno le pase. Dice, pareciera que no pasara, pero sí pasa, que si recibe esta cuantía, según el decreto 1712 de 1989, estas donaciones deben ir mediante escritura pública. En caso de donaciones en especie, pues también debe tener ahí en los formaticos que igualmente reiteraremos para para su proceso diario. Estas donaciones en especies deben adjuntarse el acta de donación con la descripción del bien o servicio. Debe tener un valor comercial. O sea, porque sea donación, digamos, no sé, una auxiliar administrativa, aunque lo esté donando su servicio mismo, sí hay que cuantificar y debe llevar igualmente, especificar que es una donación en especie, llevar su RUT, su cédula o facturas y em, que está como soportando el tema. Todo tiene que ir con comprobante de transferencia. Listo. Ahora sí seguimos con los gastos. Entonces acá igualmente como pudimos visualizar con el tema de ingresos de la campaña, podemos ver que si vamos a alimentar este aplicativo, en la parte superior derecha vemos nuevo gasto. Entonces, por cada gasto, por cada código que vamos a ver más adelante, que les vamos a relacionar,
debe hacerse un nuevo gasto, no debe ir en paquete completo, sino cada facturita, cada cuenta de cobro, cada servicio recibido, cada compra tiene que ir con su gasto. Y pues la opción de nuevo gasto nos permite al sistema pues hacer el registro y adecuación de la codificación y el formato mismo que va aplicando. Ahí arriba también podemos visualizar nombre del formato y ahí podemos realizar la búsqueda para consultar, editar o eliminar los gastos registrados. Siguiente. Aquí estamos en la opción de gestionar gastos de campaña. Ya visualizamos la gestión de ingresos de campaña. Entonces aquí vamos a, ¿a qué? A hablar sobre los códigos de gastos de campaña. Este tema es muy importante porque la mala asignación o errónea asignación de la codificación, pues trae requerimientos mismos por desconocimiento. Entonces acá quise como relacionarles exactamente em, los códigos y qué puede ir en cada código. Pues acá vemos el código 201, gastos de administración. El valor total correspondiente a pagos realizados por concepto de honorarios, arrendamiento de sede, servicios públicos, celulares, teléfono, energía, agua, planes de datos, el tema de vigilancia, el tema de aseo. Código 202, gastos de oficina y adquisiciones. El valor total correspondiente a pagos realizados por los siguientes conceptos. Entonces, acá en gastos de oficina y adquisiciones podemos ver todo lo que tiene que ver con cafetería, restaurante del personal administrativo, todo lo de una caja menor, gastos menores, papelería, elementos de oficina, elementos de aseo, servicio de fotocopiado, internet. En el código 203 vemos inversión en materiales y publicaciones. O sea, acá el valor total corresponde a todo lo que tiene que ver con la compra de elementos destinados a publicaciones, entre ellos todo lo que se utiliza para llaveros, esferos, gorras, camisetas, agendas, pinturas, brochas, pinceles, tinners, todo lo que tiene que ver pues con la inversión en materiales y publicaciones pues de la campaña misma. Código 204, actos públicos. Entonces acá podemos visualizar todo lo que tiene que ver con el valor total de los pagos realizados por conceptos de. Entonces acá todo lo que anteriormente les venía explicando de el alquiler mismo que vamos a tener durante la campaña, alquiler de salón, sillas, mesas, conjuntos musicales, adquisición de refrigerios, incluir los costos en eventos realizados. Entonces aquí digamos en la 104, 204, para ir cruzando pues esta información. Código 205, servicios de transporte y correo. Entonces pues acá como muy bien lo dice el código, todo lo que tiene que ver con concepto de transporte aéreo, terrestre, urbano, intermunicipal, taxi, transporte, combustible, parqueadero, siempre y cuando exista un contrato de servicio, peaje, envío de correos y demás. Recuerden que esos gastos también van de la mano a que van con un contrato de servicio. Debe existir un contrato de servicio firmado dentro de la campaña y por los dolientes mismos. Código 206, gastos de capacitación e investigación política. Estos gastos van a todo lo que la campaña misma va a pagar a los capacitadores y o conferencistas. Todo lo que tiene que ver con material de apoyo, encuestas, alquiler de instalaciones para el desarrollo misma de la actividad, que estamos hablando de capacitación e investigación política. En este código 207 es importante no confundir el tema del código 201 y 207 con las personas que son el gerente de campaña, el contador, y aquí sale otro, otro
doliente importante que es el abogado, que esté pues, que se haya contratado para todo el tema de procesos mismos que preste la campaña. Entonces, en este código 207 van todos los gastos judiciales y de rendición de cuentas que se presenten en la campaña. En el código 208 vamos a ver gastos de propaganda electoral. Entonces aquí vamos a ver todo el tema del total pagado por concepto de propaganda electoral, que podemos ver cuñas, radiales, publicidad en televisión, avisos, vallas, pasacalles, pendones, propaganda en medios, prensa, revistas, todo lo que tiene que ver con el tema de mm, propaganda electoral. Aquí podemos dar la siguiente, por favor. Aquí ya vamos a los costos financieros, que todos los costos financieros por tema de pago de intereses, comisiones, capital y demás van en el código 209. Y el código 210, gastos que sobrepasen la suma máxima fijada por el Consejo Nacional Electoral. Este código normalmente no se utiliza. Y el código 211, otros gastos de campaña que no estén contemplados en los códigos anteriores, que se encuentren debidamente soportados y tengan relación de causalidad con la campaña. Igualmente acá en el ítem gestionar gastos de campaña podemos ver el tipo de gasto de acuerdo a los códigos, lo que vimos, diligenciar la información requerida en el formulario y adjuntar los soportes que están en físico, debidamente escaneados y adjuntarlos en un paquete. Sabemos que estos gastos de campaña, em, que son fielmente pues, al mismo proceso de campaña, deben ir con un comprobante de egreso, debidamente diligenciados, la factura de compra o documento equivalente, con copia del RUT, con fecha de actualización pues válida para la presentación del servicio mismo o cuenta de cobro lo que tiene que ver con compra de bienes o servicios de personas que no están obligados a expedir factura. Extracto, conciliación, bueno, la transferencia misma y contratos formalizados entre las partes. Acá es un ítem importante que el gasto adicional de lo que ya hemos hablado anteriormente, el RUT, la cédula, cuenta de cobro o factura, debe ir con un contrato formalizado entre las partes. Entonces, hay unos requisitos importantes en la cuenta de cobro, hay unos requisitos importantes igualmente en la factura electrónica, porque hay gente que hoy en día igual está generando factura y falta algún ítem, toca decir, no, mira, un ejemplo, pertenecen al régimen simple de tributación. Y el régimen simple de tributación dice que, ¿cómo te das cuenta que es régimen simple? Validando en el RUT, ¿verdad? Pero pero también dice la normativa del régimen simple de tributación que en la factura debe relacionar que pertenece al régimen simple de facturación. Y hay contribuyentes que aún no han hecho esa actualización, entonces hay que decir, ay, mira, actualiza eso. Son cositas mínimas, pero el tema aquí es que todos los documentos sean válidos como soporte y que están de de acuerdo pues a la normatividad misma colombiana. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los comprobantes de contabilidad deben ser pues adecuados a la normatividad contable y pues deben también conservarse adicionalmente en, en físico digital por el término de 10 años y eso es un tema también que hay que tenerlo clave en estas contiendas, porque hay personas que, yo participo y ya pasa, si quedé bien y si no, no me importa, y hay personas que hacen eso y no. Recuerden que igualmente hay unos obligaciones y que debe, pues, cumplirse a cabalidad. Bueno, siguiente. Bueno, aquí ya vemos igualmente
en el aplicativo vemos, es muy similar el aplicativo para el tema, si ustedes han podido pues evidenciar lo que les he querido compartir. La plataforma es amigable y no es tan caótica como a simple vista pareciera, porque presenta una armonía en la parte superior. Usted va a identificar el código del gasto o del ingreso que usted está necesitando. Abajo sigue tipo de persona. Si es un ingreso, si es un gasto, usted tiene que identificar si es persona natural o persona jurídica. Y de ello, pues confirmar el número de identificación tributaria que se va de acuerdo si es una cédula o si es el NIT mismo. Confirmamos los datos de identificación, confirmamos, si pueden visualizar en la parte inicial del ingreso, coloqué persona natural y los ítems de la persona natural. Y en esta parte del gasto, ahí este tema está la persona jurídica. De la persona jurídica, dirección, nombre, pues de número de teléfono de contacto de la personería jurídica y igualmente lo que hemos venido hablando sobre los soportes correspondientes al registro de los gastos. Siguiente. Igualmente acá pues ya vemos, aquí ya es un ejemplo pues con otro código, el código 203 inversiones de materiales y publicaciones. Es exactamente el anterior. Acá adicional, estos gastos, ustedes, ahí hay un ítem que depende del gasto, hay un tema que relaciona y es nombre del gasto. Entonces acá usted le coloca el nombre del gasto, publicidad, em, evento y la descripción. Adicional a la documentación que usted tiene, pues acá alimenta, no, un evento que se llevó a cabo el 1 de febrero del 2026 donde se especifica, se describe pues correspondiente pues al registro mismo que se va a hacer, que se está haciendo y que se esté relacionando con los soportes. Siguiente. Igualmente acá pues hay otro código en el cual, si ustedes ven, pues em, código 205 servicio de transporte y correo. Aquí ya sale, selecciona el tipo de persona, natural, jurídica, lo que hemos venido hablando, los soportes que debe tener, la dirección, nombre del gasto, la descripción del gasto, por qué se hizo, dónde se hizo y demás. Siguiente. Propaganda electoral. Pues acá ustedes van a ver los 11 códigos y de esos 11 códigos ustedes van a colocar en el código que corresponde el gasto mismo de la campaña que se está ejecutando, cumpliendo pues con todo a cabalidad em, de los principios de contabilidad y documentación exigido con la norma misma. Siguiente. Bueno, aquí hay un ítem que sale, que arroja a la plataforma y es si a terminar pues la campaña de operaciones pendientes de pago y se debe diligenciar con la información de cierre de la presentación de informe con créditos con personas naturales o jurídicas, registrando los valores pendientes a pagar. Entonces acá es un tema que si quedan temas pendientes, casi pasa normalmente, es con el tema de créditos. Entonces cuando pasan temas de créditos queda como este ítem y ahí a la, a la, a la mano para que la conciliación
de gastos nos pueda cruzar. Entonces acá podemos ver que hasta el momento hemos hablado de conformidad a la ley 1475, donde nos habla de topes, de gerente, de candidato, de contador, de cuenta bancaria, de gastos, de topes. Siguiente. Bueno, acá hay un ítem que arroja también la plataforma y es el reporte de ingresos y gastos de campaña. Entonces, acá en este reporte es donde vamos a ver el consolidado de la información misma que hemos venido ingresando. Vamos a ver el consolidado y vamos a ver también discriminado por ingresos y gastos y las obligaciones pendientes. La parte superior vemos una manera para descargar el libro contable y pues ahí va a descargar un Excel donde pues vamos a visualizar los ingresos y gastos que hemos venido administrando. Hay un tema que es importante y es siempre guardar, 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 porque a veces también hacemos el cargo y no guardamos la información. Y ahí abajo pues vamos a ver los formatos mismos con la codificación pertinente en el formulario que aplica y podemos previsualizar antes de enviar, que es como el paso final. Y acá podemos corroborar que nuestra contabilidad de la campaña pues esté de conformidad a lo hecho durante el proceso. Y una vez se realice el envío del informe en esta misma opción, o sea, ya cuando estemos en el último paso, podemos devolvernos a esta opción y podemos descargar los formularios definitivos. Entonces, antes de, podemos ver los borradores y después de, podemos imprimir pues los formularios definitivos donde podemos proceder pues a la impresión misma de los formatos individuales o consolidados de ingresos, gastos y obligaciones pendientes de pago. Siguiente. Aquí vamos ya al paso final y en este paso final vamos a ver em, en la opción informe de campaña, vamos a ver la opción ahí aparte en la parte superior derecha, envío de informe. Entonces, cuando se encuentre la información completamente diligenciada y verificada para su entrega, que esto es lo que va a llegarle al Consejo Nacional Electoral, le damos envío de informe. Siguiente. Acá hay un tema importante y es que nos sale un aviso si llegase a pasar. em, que el valor de el aviso da una advertencia donde dice el valor de los ingresos y los gastos que no tenga reportado el cargue de su soporte contable no se tendrá en cuenta en la liquidación del gasto de financiamiento político. Por favor, cargar los siguientes soportes que están pendientes. Entonces ahí puede salir una advertencia que diga, venga, usted cargó tal formato em, referente a este ingreso o a este gasto y pues no tiene los soportes contables, entonces revíselo para que para que pueda continuar y enviar o para que aún no lo envíe y se devuelva pues a subsanar. Siguiente. Y listo. Ya aquí podemos visualizar, enviar informe y también un aviso importante de dicho informe donde, ¿qué? Donde nos da unas acotaciones referente a que el envío del informe solo se realizará siempre y cuando estén cargados todos los soportes de los ingresos y gastos reportados.
El envío de informe solo le debe realizar una vez en la información completamente diligenciada y verificada para su entrega. Después de enviar el informe, el sistema no le permite modificar ningún registro. Si el informe requiere alguna corrección, debe solicitar al partido de habilitación correspondiente y volver a enviar el informe una vez se realice los cambios. Si aquí llegase a haber algún error, que diga, me faltó tal cosa, no es el deber ser, pero se solicitaría, pero aquí tiene que ser un proceso de auditoría, por qué se va a hacer, dar claridad y bueno. Por eso el aviso es muy importante para que se corrobore y no volverás a habilitar aplicativo y demás y hacer subsanaciones, porque pues el deber ser es no proceder a eso. No sé si aquí está, se encuentra mi compañera, la doctora Claudia, que quiera intervenir. Me Sí, buenos informa. días. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, le escucho fuerte y claro. Buenos días, Sandra. Te felicito. Muy clara la información, muy apropiada, muy interesante todo. Pero yo sí le quiero pedir a todos un inmenso favor. Antes de enviar la información, de subirla a la plataforma del CNE, de darle el enviar, sería bueno que primero Cuentas Claras la revise y darles el OK para ahí sí ya enviar la documentación. Por eso, en el transcurso de esta semana, estaremos enviando por parte del área de auditoría un memorando con las fechas, topes, toda la información a tener en cuenta y forma de presentación de la información y tiempo de entrega de la información para que todo lo podamos hacer y cumplir con los tiempos estipulados. Entonces, por favor, yo les pido que cuando terminemos la campaña, lo más pronto, a los 15 días después de terminados los comicios, empecemos a montar, a enviar información, a montar y sin darle enviar, mientras nosotros acá en el partido revisamos y damos el OK para subir, para que las correcciones después no nos toque estar haciendo lo que dice Sandrita, pidiendo otra vez que nos den la apertura y ya cuando subamos un registro ya este no se puede modificar. Entonces, mientras no le demos enviar, tenemos la oportunidad de modificar y cambiar documentos que tengamos a bien solicitar. ¿Les parece, por favor? Gracias, doctora. Sí, claro que sí. Yo también quería decirles a ellos las fechas importantes del Congreso de la República referente pues a la presentación de informes individuales y que igualmente está de conformidad a la ley 1475 y pues que les haremos a llegar las fechas de presentación de los informes que los candidatos no deben hacer pues al partido para que nosotros también podamos hacer nuestro debido proceso para presentar los informes consolidados de los candidatos al Fondo Nacional, el Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, Correcto, doctor. perfecto. No a ti, Sandra. Y también que tengamos presente los topes de campaña para no irnos a superar. Lo de la donación estuvo muy clara, muy concreta. Los topes que tenemos que tener, si se van a pasar de 200 salarios mínimos, hay que mirar los procedimientos que están estipulados en la norma. Y aparte de eso, los topes que tenemos para el manejo de la campaña como tal, para que no nos vamos a desfasar en esos valores y no tengamos que empezar a, digámoslo así, me disculpan la apreciación, a descabezar gastos que ya es perdida para tanto para ustedes como para nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora. Igualmente, ay, perdón, ya que se tomó se tocó el tema de reposición, hay un tema importante, hay tres ítems referente para la misma y es no sobrepasar los límites de la financiación privada o los de los gastos, cumplir con el umbral de votos y presentar el informe de ingresos y gastos de campaña. Entonces, sí es importante lo que se acabó de mencionar y la capacitación misma que les acabé con mucho, bien desminuzadito. Mm, Espero que me haya hecho entender para que en el proceso de reposición de gastos de campaña podamos, en la presentación de informe, que es el paso uno,
cumplamos a cabalidad el proceso para que cuando ya pase al Fondo Nacional de Financiación y donde nos asignan y nos revisan los informes los contadores, no haya pues requerimientos y atención a los requerimientos mismos, sino de una pueda pasar a la certificación contable, luego al acto de reconocimiento del derecho mismo, luego el acta administrativo del reconocimiento del gasto y la orden de pago y pues podamos estar contentos con el debido proceso mismo de las elecciones. No sé si hay alguna pregunta, doctor Dairo, me puede colaborar referente a... Ah, adicionalmente en el chat, el doctor Dairo acaba de compartir el link de asistencia para que puedan los participantes de esta ponencia diligenciar sus datos y que quede constancia de su asistencia a, a la debida convocatoria que se hizo para esta capacitación. Como lo, como no, lo había anunciado inicialmente, si existe alguna pregunta del proceso mismo que se ha llevado, pues lo pueden escribir en el chat para poder darles alcance al mismo. Doctora Sandra, muchas gracias. Un cordial saludo a todos los asistentes a esta importante capacitación, candidatos, gerentes, contadores. Gracias por su permanencia en la misma. En el chat acabo de compartir el link de un formulario Google para asistencia y en el mismo formulario hay un espacio para las observaciones o interrogantes puntuales. Entendemos que cada uno se encuentra en las dinámicas propias que este proceso electoral implica y de pronto pues no tienen el tiempo tan extenso en esta mañana para permanecer acá otras 2 horas. Entonces habilitamos este medio para que por favor esas observaciones e interrogantes puntuales las puedan escribir ahí y les podamos ir dando solución de manera directa a cada uno y de manera clara para que no haya ningún tipo de duda. Entonces, siendo las 9:59 de la mañana, damos por culminada esta capacitación. Vamos a dejar habilitada la reunión unos 10 minutos para que cada uno pueda diligenciar la información en el formulario, que el link está en el chat. Esta capacitación va a ser cargada en YouTube y en la página del partido para su consulta posterior por cada uno si así lo desea. Entonces, por favor, les agradezco ingresar al link para la asistencia y para las observaciones e interrogantes. Que tengan un excelente día. Vamos juntos. Dios les bendiga. Muchísimas Amén, gracias, muchas doctor gracias. Dairo, doctor Claudia. Muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron hoy en Doctor muchas Dairo, gracias por su asistencia. Doctor Deison, Gracias, hasta luego. gracias. buenos días a todos. Disculpen, doctor Dairo y a la doctora que acaba de exponer, doctora, ay, se me fue el nombre ahorita. Lo que pasa es que Hola. nosotros, en la campaña del Senado de la doctora Gisela Palacio, hemos mandado al soporte de cuentas claras los pantallazos de que la clave que se nos asignó no funciona, ni la clave ni el usuario, y no nos ha permitido restablecer esa contraseña, ni nos dan respuesta. Entonces, ¿qué otro mecanismo podemos tener para dar Deison, solución? Deison, aquí hay un tema. Es importante que la primera persona en la cual ustedes puedan encontrar ayuda es el partido. O sea, el partido es el primer vínculo para que les pueda como ayudar con el proceso. Entonces, si quieres, hoy me dejas el requerimiento para nosotros hacer pues el debido proceso como partido y pues a nuestra candidata